eso es con estilo, hermano. Eso no es así. Santo. Sí. ¡Santo! Y después he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Diga conmigo, si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dígalo así, no vuelvo atrás. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros se vuelven, si otros se desmayan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando el diablo escucha a uno cantando estos cantos con el corazón, se le pone el cuerpo malo. Sí. Vamos entonces a recibir nuestro predicador invitado, Andrés Sánchez Palacio. De aquí en adelante, mi hermano Andrés se le presenta a ustedes. Viene de otra república, nos visita esta noche. Disculpe. Bienvenido, hermano, bienvenido. Oye, me voy a poner celoso, a mí no me aplauden, pastor. A mí no me aplauden. Un poquito más para Dios el aplauso. Santo sea. La gloria sea siempre para Cristo, hermanos. Es un gozo para mí estar con ustedes acá. Después de un largo periodo de tiempo, un proceso, ha sido el anhelo para nosotros como ministerio poder visitar Venezuela. Tenemos grandes amigos aquí en San Fernando de Apure y Dios en su misericordia ha permitido que esta noche podamos visitar esta congregación. Anhelo en el amor de Cristo que la gloria del Señor se derrame sobre su vida esta noche. Amén. Bueno, el pastor me ha presentado. Soy el pastor Andrés Sánchez Palacios. Soy de nacionalidad ecuatoriana, pero estoy pastoreando 5 años ya en el Perú. Por misericordia de Dios, soy fundador del ministerio Shaked en el Perú. Y tenemos congregaciones en Colombia, congregaciones en el Perú y en Ecuador. Estamos trabajando arduamente por el ministerio y para la gloria del Señor, rescatando almas para el cielo, que ese es el propósito fundamental por el cual el Señor nos ha llamado a servir. Amén. Y es un privilegio para mí, un gran privilegio poder compartir con ustedes esta noche un tema maravilloso. Y bueno, antes de comenzar con una oración, quiero contarles un poquito acerca de lo que voy a hablar esta noche. Hace más o menos unos 5 años atrás, bueno, tengo 18 años como siervo del Señor para gloria de Dios, pero hace como unos 5 años atrás tuve que pasar una de las situaciones más difíciles de mi vida. Era un proceso que Dios comenzó a hacer conmigo para darme la oportunidad de crecer, madurar espiritualmente. Y en ese momento Dios me guió a escribir un libro. Es un libro que ustedes pueden obtenerlo gratuitamente en el internet. Está en la tienda del Google Store o del Google Play. Ustedes pueden entrar con sus celulares a la tienda del Google Play de Android
y pueden descargar. El libro se llama Santidad, un estilo de vida. Pueden hacerlo gratuitamente. Como ministros del Señor, hemos puesto ese libro ahí para beneficio de la obra del Señor, no tiene costo alguno. Y sé que después de que usted lea ese libro, va a poder entender muchas cosas importantes para guardar nuestra vida en la santidad que el Señor demanda. Y en esta noche yo quiero hablar del primer capítulo del libro. Quiero compartir con ustedes lo que el Señor hace 5 años me entregó cuando me permitió iniciar escribiendo este libro. Fue para mí primero confrontativo, porque yo siempre he dicho como predicador que no hay mejor cosa que el Señor te ministre a ti primero antes de ministrar a los demás. El cambio tiene que venir primero para el predicador, para que el pueblo pueda cambiar. Por eso siempre exhortamos como ministros del Señor dentro del ministerio a vivir lo que predicamos, porque solo de esa manera podemos dar testimonio de quiénes somos en Cristo y testimonio de siervos de Dios. Un siervo de Dios tiene que ser transparente, íntegro y dar fruto, como dice la Escritura. Por los frutos podemos conocer quién camina con el Señor y quién no. Y el Señor, en su misericordia, me permitió escribir este libro, que anhelo que usted lo descargue y pueda leerlo. Esta noche quiero hablar del primer capítulo y con esto quiero iniciar. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor, por favor. Amantísimo Dios del cielo, Padre de misericordia, de gloria y de poder, primero quiero darte la gloria, Señor, por la oportunidad maravillosa que me brindas de estar en esta nación, en esta ciudad, y la oportunidad que me das, Señor, de poder compartir con tu pueblo, Señor, tu palabra. La gloria, la honra, la alabanza siempre será tuya, Señor. Somos siervos en tus manos, Señor, quien tú diriges nuestras vidas para edificar al pueblo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, esta noche tomes mi vida como instrumento para bendecir el corazón de tus hijos, Señor. Que no diga palabras que vengan de mi mente, de mi corazón, sino que hable palabras que vengan dirigidas por ti del Espíritu, Señor. Y que podamos salir edificados, transformados, renovados, Señor, en el poder de tu gloria, porque ese es el anhelo de nuestro corazón. Rendimos culto a ti, Señor, por todas las bondades que has tenido para con nosotros y el maravilloso sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y en esta noche, Señor, pedimos que tu presencia venga, nos renueve, nos cambie, nos transforme y que nos permita salir diferentes. En el nombre poderoso del Mesías y Rey del universo, nuestro amado Señor Jesucristo, la iglesia dice: amén. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Amén. Quiero que abra su Biblia, por favor, en un verso muy conocido. Creo que todos nos lo sabemos hasta de memoria. Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a tomarlo hasta esa parte. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos, o estuvimos destituidos ahora nosotros, de la gloria de Dios. Quiero comenzar explicando algo muy importante. En algún momento de la existencia de la humanidad, específicamente cuando el Señor creó al hombre, Dios le dio el privilegio de gozar del Edén que le construyó en el inicio. Le dio la oportunidad de tener todo al alcance de su mano. Le dio la oportunidad de gozar de los privilegios, de la protección, del alimento. Todo lo que el hombre hubiese querido o necesitaba estaba presente en el Edén. Pero Dios le puso al hombre una advertencia, un mandamiento. Los mandamientos escritos en la palabra de Dios, en la Biblia, o mencionados por Dios,
son advertencias. Advertencias que nos están librando de algo que puede sucedernos si nosotros infringimos o a desobedecer. Y el Señor le puso una advertencia a Adán y le dijo: no comas del árbol que está en la mitad del huerto, porque el día que tú comas de él ciertamente morirás. El hombre cayó en desobediencia, fue tentado, creo que todos conocemos esa historia, y lamentablemente la muerte entró a la humanidad. Y uno de los juicios que Dios demandó sobre el hombre, o uno de los juicios que condenaron a maldición al hombre, fue cuando Dios le dijo, o prácticamente Dios expulsó, escuche bien, expulsó al hombre del Edén. En otras palabras, expulsó al hombre de su gloria. El Edén era la gloria de Dios. En el Edén el hombre tenía protección, tenía abrigo, tenía sustento, lo tenía todo. Dios proveía al hombre sin necesidad de que éste trabajase. Lo único que le había puesto a hacer Dios a Adán era ponerle los nombres a todo lo que existía o lo que Dios había creado en el Edén. Pero sin embargo, el hombre, por una mala decisión, diga conmigo, una mala decisión. Por una mala decisión, el hombre renunció a todo lo que Dios le había dado. Y por ende, el hombre fue separado de la gloria de Dios para tener que enfrentarse, escuche bien, tener que enfrentarse solo a una existencia fuera de la gloria de Dios. Pero Dios, en su misericordia, en su bendita misericordia y en su bendito amor, le permite al hombre volver a su gloria en la muerte del Mesías Jesús. Nosotros que hemos entendido el sacrificio de la cruz, nosotros que comprendemos lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, por eso estamos aquí. Estamos una vez más viviendo en la gloria de Dios. Ahí podemos nosotros ver, podemos notar que la misericordia, lo que se diría en el hebreo, el Rahamim Hesed de Dios, la misericordia perfecta de Dios, nos volvió una vez más a la gloria. Ahora los que estamos en Cristo, según lo que dice la Escritura, que tan solo buscando el reino de Dios y su justicia, que es el mismo Cristo, todas las cosas vienen por añadidura. En otras palabras, Cristo nos volvió a ese Edén del cual el hombre un día se apartó. Aquel que vive en Cristo, aquel que regresó, o aquel que tomó a Cristo como opción de vida, como opción para salir de esa difícil existencia fuera de la gloria de Dios, hoy puede gozar una vez más de la gloria de Dios, porque en Cristo tenemos protección, en Cristo tenemos sustento, en Cristo tenemos abrigo, en Cristo lo tenemos todo, para gloria del Señor. Amén. Pero el vivir en la gloria de Dios no es tan fácil como parece. Hasta aquí todo es hermoso. Tenemos todo de parte del Señor. Todo ha venido por añadidura. Pero de parte del Señor también hay mandamientos dentro de esta gloria en la que vivimos. Y uno de los mandamientos que más nos cuesta a nosotros cumplir, o una de las cosas, una de las demandas de Dios que más nos cuesta a nosotros cumplirla y vivirla, es vivir en santidad. La santidad se ha convertido en un reto para cada uno de nosotros. Y muchas veces no es tanto por el hecho de que no podamos vivir en santidad. Hay dos cosas que nos apartan de la santidad. Una,
el no saber cómo vivir en santidad, y otra, el no querer vivir en santidad. Escuche bien, dos cosas que nos apartan de la santidad: el no saber cómo vivir en santidad o el no querer vivir en santidad. Pregúntate a ti mismo esta noche. Pregúntate a ti mismo: ¿tú no sabes cómo vivir en santidad o no conoces cómo vivir en santidad? La santidad es aquella que nos va a permitir mirar a Dios. Sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. ¿Cuántos creen que la venida del Mesías está pronta? ¿Cuántos esperan el día que suene la trompeta para partir al cielo, a las nubes? Pero yo quiero decirle algo esta noche. Y dígale a su hermano que está a su lado, dígale esto: sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que si tú no practicas y vives la santidad, imposible que ese día que suene la trompeta tú partas de aquí. Imposible. Y como yo acostumbro decir, si no vives en santidad, dile adiós al cielo. No va a haber cielo. Amén. ¿Amén o no amén? Complicado tema, ¿no? Pero es importante que lo podamos entender. Y aquí quiero entrar un poquito a hablar de la exégesis bíblica. Tengo 18 años estudiando la Biblia y en algún momento Dios me permitió aprender un poco de los originales hebreo y griego de la escritura. Y ayuda mucho a comprender lo que Dios quiere en verdad decirnos. Tenemos nosotros la maravillosa Biblia en nuestras manos, 66 libros completos. A la Biblia no se le ha escapado nada. La Biblia que tanto queremos, amamos y la hemos acogido, la Biblia Reina Valera, creo que la tenemos todos, una Biblia espectacular. ¿Quién no ha llorado leyendo la Biblia? ¿Quién no se ha edificado? ¿Quién no ha sentido de parte de Dios? Yo recuerdo que cuando estaba pasando ese proceso complicado que les comento, el Señor me guió a leer la primera y la segunda carta de Juan. Y mientras yo leía estas cartas lloraba como niño, leyendo la Biblia, una carta que creo que la había leído como unas 10, unas 20 o tal vez unas 30 veces. Pero ese día en específico el Señor me tocó con esa carta y yo lloraba como niño. Y pude entender que en realidad la Biblia es viva, hermanos. Es viva, eficaz. Y que la Biblia está ahí esperando ministrarnos. Hay gente que dice: pastor, ore por mí. ¿Cuántos hermanos de la iglesia vienen y me dicen: ore por mí, necesito ser ministrado por el Señor? Lea la Biblia. Yo puedo orar por usted, no hay problema, pero yo no soy Dios. ¿Me entienden? O el pastor no es Dios. Pero tenemos una Biblia viva, una palabra viva que con tan solo usted la abra, la lea, inmediatamente quien le va a hablar ahí es Dios. No le está hablando el hombre, le va a hablar Dios. Cuando usted necesite algo de parte de Dios, no es más que abra la Biblia y deje que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y se va a dar cuenta como usted, aparte de que aprende, enseña, pero también recibe. Amén. Y cuando yo inicié en el estudio profundo de la Escritura, y específicamente en este tiempo complicado que tuve que vivir, el Señor me hablaba mucho de santidad. Y yo había predicado durante muchos años del tema del arrepentimiento. Mucho he hablado de arrepentimiento. Y muchas personas venían y me decían: pastor, pero yo me he arrepentido, pero no puedo cambiar. Y
Créame que para nosotros como pastores es difícil tratar de entender por qué alguien dice yo no puedo cambiar. Y a mí se me pasaba por la mente y trataba y le preguntaba a Dios y le decía: Señor, ¿cómo hago para ayudar a estas personas que no pueden cambiar? Y un día, escuchando una prédica de un pastor, escuché que este pastor hablaba del arrepentimiento y del verdadero arrepentimiento. Dos cosas que para mí dicen lo mismo. Arrepentimiento, verdadero arrepentimiento, prácticamente es lo mismo. Y en esta intriga grande que yo tenía, y en esta hambre de conocer qué es lo que verdaderamente Dios quiere con nosotros, y cómo verdaderamente podemos dejar el pecado de una sola vez y de una vez por todas, pedí al Señor que me guíe a través de la Escritura. Y el maravilloso Espíritu Santo me sacó de esa ignorancia. El día que yo aprendí qué es lo que Dios demanda de nosotros para vivir en santidad, ese día cambió mi vida para siempre, hermanos. Para siempre. Quiero comenzar explicando esto desde la perspectiva judía. No soy judío, no predico judaísmo, ni tampoco judaizo a la iglesia, por si acaso. Pero es importante conocer un poco acerca de la cultura del pueblo de Jesús, los judíos. Muchos de los textos bíblicos están basados en la vida del pueblo de Israel, el pueblo judío, y muchos de los contextos bíblicos debemos entenderlo desde la cultura de Israel o la cultura judía. Los judíos tienen fiestas que fueron puestas por Dios, fueron determinadas por Él, y de una u otra manera ellos tienen la obligación de celebrarlas. Las fiestas judías es una obligación para el pueblo judío. Ojo, no digo para la iglesia, pero digo para el pueblo judío, es una obligación porque Dios demandó estas fiestas en la ley mosaica que fue levantada en el desierto. Dentro de estas fiestas hay una fiesta en particular que se llama la fiesta de la expiación. Es una fecha en medio del calendario del año judío que ellos practican algo que se llama el Teshuvah. Repita conmigo, Teshuvah. Y a mí me inquietó tanto, el Espíritu Santo me llevó a tratar de entender qué era el Teshuvah, porque conocía acerca yo de la práctica que hacían en esta fecha en específico, y era donde los judíos reconocían sus errores, reconocían sus pecados y se volvían a Dios. Eso es lo que los judíos hacen cada año en medio de esta fiesta, la fiesta de la expiación. Ellos practican Teshuvah. A mí me inquietó tanto esto y quise ir a la Biblia para entender dónde el Señor demanda a su pueblo hacer Teshuvah, o qué es el Teshuvah. Y me encontré con un verso que quiero compartir con ustedes. Por favor, vamos a la Biblia. Abra por favor la Biblia en Hechos, capítulo 2, verso 38. Amén. Dice la Escritura. Léalo conmigo, por favor. Arrepentíos y vuélvase cada uno de ustedes ¿a quién? Al Señor. Bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán, ¿qué dice? Léalo conmigo. ¿Qué recibirán? El don del Espíritu Santo.
quise indagar un poco más acerca de este texto y fui al escrito original. Y en el escrito original de la Biblia, en este apartado bíblico, el apóstol Pedro les dice a los judíos, porque les estaba hablando a los judíos, no estaba hablándole a otra nación, estaba predicando, fue la primera predicación en medio de los judíos, y les dice: venga, pueblo mío, dice, hagan teshuvá. Cuando se refiere a arrepentíos, en vez de arrepentíos les dicen, hagan teshuvá, y vuélvase en cada uno de ustedes a la autoridad de Yeshua HaMashiach para el perdón de los pecados, y así recibirán el Ruach HaKodesh, o lo que nosotros entendemos como el Espíritu Santo. Pedro, la primera predicación y la primera exhortación que le hace al pueblo a volverse a Dios es ir al teshuvá, hacer teshuvá. Entonces entendí que la palabra arrepentimiento viene a traducir teshuvá. La palabra arrepentimiento en el griego viene de la palabra metanoia. Y la palabra metanoia significa cambio de mente. De la palabra metanoia nosotros tenemos la palabra arrepentimiento, o lo que nosotros entendemos como arrepentimiento, pero significa cambio de mente. Y me puse a pensar esto, y yo quiero que usted analice esto esta noche. Quiero que lo analice. Cuando un alcohólico anónimo, bueno, un alcohólico, hablemos así, una persona que bebe mucho, va a esos grupos del AA, yo creo que aquí hay en Venezuela, ¿verdad? Los grupos del AA o los alcohólicos anónimos, donde ayudan a los alcohólicos a salir de su vicio. Le pregunto, iglesia, ¿les cambian o no les cambian la mente? ¿Qué dice usted? ¿Les cambian o no les cambian la mente? ¿Sabe que a muchos sí les cambian la mente? Por medio de un proceso y por medio de una serie de acciones, charlas, les ayudan a cambiar de mente para que dejen de tomar. Pero hay una cosa que ellos no pueden hacer, es dejar de tomar. Porque lo dejan por un tiempo, pero luego salen de estas charlas, se encuentran otra vez con el mundo y otra vez caen en el pecado. Entonces, ¿esta gente se arrepintió o no se arrepintió? Sí se arrepintió. ¿Le cambiaron de mente o no le cambiaron de mente? Sí le cambiaron de mente. La pregunta es, ¿por qué entonces volvió a pecar? Y volvió a caer. Ahora vámonos a la iglesia. Cuando nosotros estamos aquí, hemos venido de un mundo de pecado. El Señor nos abrió las puertas y nos llamó a ser salvos. Entramos y comenzamos a vivir una vida nueva conforme el Señor nos la dio. Como dice la Escritura, nuevas criaturas, las cosas viejas quedan atrás, todo es hecho nuevo. Pero de repente nuestra concupiscencia nos juega una mala pasada y volvemos a caer ya en Cristo. Y otra vez comienza un proceso porque volvemos a pecar. Y por más que nos arrepentimos, no podemos salir de ese pecado. Hay personas que por un tiempo dejan el pecado, pero después de un tiempo vuelven a caer. En ese tiempo que dejan el pecado, es como que cambiaron de mente, porque se sintieron reprimidos por haber pecado. Pero luego de un tiempo, el pecado es más fuerte que ellos y vuelven a caer. Y muchos se preguntan, pero Señor, ¿por qué he vuelto a caer si yo me arrepentí de corazón? Y otra vez hago mención, la palabra arrepentimiento, que viene del griego metanoia, es cambio de mente. Y aquí está todo. Aquí está todo para entender. Porque si yo me voy a los escritos de la Biblia, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor no nos llama a cambiar de mente. El Señor nos exhorta a cambiar de corazón.
Y hay una gran diferencia a que el hombre cambie de mente a que cambie de corazón. El Señor Jesucristo dijo: en el corazón del hombre nacen los pecados. Ahí en el corazón es donde nace todo lo que a Dios, lo que aparta a Dios, perdón, al hombre de Dios. En el corazón nacen las blasfemias. En el corazón nacen las envidias. En el corazón nace el pecado del hombre. Cuando el hombre no puede cambiar su corazón, es imposible que pueda cambiar de mente y que pueda cambiar de vida. Cuando el hombre no puede cambiar de corazón, es imposible que el hombre viva en santidad. Y a lo que el Señor nos llama en la Escritura no es a cambiar de mente. Por eso es lo que hemos vivido arrepintiéndonos. En otras palabras, hemos vivido cambiando de mente, pero no hemos entendido que el Señor demanda de nosotros un cambio de corazón. Por eso a muchos de nosotros nos cuesta dejar el pecado. Nos cuesta apartarnos de esto. Pero seguimos con el Teshuvá. Ahora que ya había yo entendido que el Señor demandaba de nosotros un cambio de corazón, me fui a un diccionario hebreo-español a averiguar qué significaba Teshuvá. Y me encontré con esta realidad hermosa. Teshuvá significa volverse al estado de inocencia. Qué difícil, Dios mío santo. Volverse al estado de inocencia cuando el hombre aún no cometía pecado. Recuerde usted que cuando el hombre comió del fruto prohibido, ¿qué se le abrió al hombre? ¿Qué se le abrió al hombre? ¿Qué conoció el hombre? El bien y el mal. Adán, ¿por qué te escondes? Señor, es que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo a ti que estabas desnudo? Había averiguado después del pecado que él estaba desnudo porque comió de ese fruto, ¿verdad? Pero antes de eso, el hombre no sabía lo que era pecado. Y si el hombre cometía errores, escuche, era en la inocencia. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Levanten la mano los que tienen hijos. Ustedes que tienen hijos como padres, cuando sus hijos eran pequeños, ¿ustedes los vieron tropezar muchas veces? ¿Cuántas veces vieron a sus hijos hacer alguna travesura inocente? ¿Cuántas veces vieron a sus hijos cometer algún error? Creo que varias. Yo tengo 3 hijas a quienes amo y yo las vi crecer cometiendo errores, tropezándose, haciendo cosas en la inocencia. Adán estaba así de la misma manera porque estaba creciendo. Pero ¿cuál es la diferencia de ese niño a nosotros? Que esos niños cometen esos errores sin conocer lo que hacen. Por eso es inocencia. Pero una vez que estos niños conocen que lo que están haciendo está mal, dejan de ser inocentes para comenzar a tener conciencia. Y es por eso que en el pueblo de Israel, cuando un niño cumple 13 años, le celebran una fiesta que se llama Bar Mitzvah. Es decir, dejan la inocencia para comenzar con la conciencia. A los 13 años los niños judíos tienen que ir al templo delante del rabí y declarar la ley. Y todo el pueblo festeja ese acontecimiento. El Señor Jesucristo lo hizo. A los 12 años, casi terminando su niñez, fue al templo, se presentó ante los doctores de la ley y les dijo toda la ley. Se quedaron maravillados al escuchar a Jesús. Cumplió el Bar Mitzvah el Señor Jesús. Sorprendente. Pero cuando nosotros somos niños, somos inocentes al pecado. Y cuando el Señor exhorta en su palabra y nos dice: ¿quieres ser santo? Vuélvete al Teshuvá, o vuélvete a ese estado de inocencia. Nos dice: vuélvete a ser como ¿quién? ¿Como qué?
Parece que no hay nadie aquí, hermanos. ¿Dónde está el pueblo del Señor? Al que se esté durmiendo, con autoridad pellizquele, hermano. Despierta. Que no pierda esta bendición. El Señor Jesús dijo claramente: si fueseis como niños, ¿qué heredarás? Solo los que sean como niños, o los que vengan a convertirse prácticamente en la inocencia de un niño, son aquellos que podrán heredar el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, qué difícil, quiero que mediten esto por favor, iglesia. Qué difícil que es dejar el pecado y volverse inocente al pecado. Es muy difícil. Usted dirá, ¿cómo puede ser posible eso? Eso no se puede dar. ¿Cómo puede ser que yo, que tuve una experiencia de pecado pasada, ahora me venga a decir que me haga inocente al pecado? Mi carne, mi cuerpo conoce el pecado y a veces involuntariamente lo comete. Como diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, porque mi mente quiere hacer las cosas de Dios, pero mi carne me guía a hacer las cosas del pecado. Miserable de mí, dice Pablo. Y la pregunta es, ¿cómo volvernos a ese estado de inocencia? ¿Cómo volver a ese estado de ser como un niño? Porque Hebreos nos dice que aquel que peca deliberadamente pisotea y hace pedazos el sacrificio de la cruz. Y la Biblia también nos habla que aquel que maquina pecado sin necesidad de consumarlo, ya pecó. Como lo diría el Señor Jesús, con tan solo ver a la mujer de tu prójimo y desearla, y adulteraste. Es más complicado todavía porque nuestra mente está adaptada a vivir en el pecado. ¿Y cómo hago entonces para salir de ese pecado? ¿Qué tengo que hacer? Porque muchos dicen, y a mí me han dicho, pastor, no puedo dejar el pecado. Santiago lo diría de esta manera, el apóstol Santiago lo diría: si concibes el pecado, lo engendras dentro de ti, das a luz la muerte. ¿Cómo hago entonces? ¿Por dónde se concibe el pecado? ¿Por dónde se concibe el pecado? La Biblia nos dice que nos guardemos de las saetas del enemigo. ¿Y esas saetas a dónde son mandadas? ¿A dónde manda el enemigo las saetas? ¿Al corazón? A la mente. Hay un dicho muy popular en mi país, en Ecuador, que dice: mente desocupada, oficina del diablo. Una mente desocupada es oficina del diablo. Y la pregunta es: ¿cómo hago para volverme al estado de inocencia? ¿Cómo hago para guardar Teshuvá, para hacer Teshuvá y vivir de una vez una vida plena, libre, completa, conforme Dios lo demanda en la Escritura? Arrepintiéndome, o verdaderamente arrepintiéndome. En otras palabras, cambiando de mente, o verdaderamente cambiando de mente. De ninguna manera. El cambio tiene que ser acá, en el corazón. Y cuando yo me pregunté esto y le dije: Señor, yo quiero cambiar de corazón, yo no quiero volver a ese estado de pecado, quiero ser inocente al pecado, Señor, ¿qué tengo que hacer? El Señor me guió a un hermoso y maravilloso versículo bíblico que está presente en todo lugar. Yo le aseguro que ese versículo bíblico usted lo tiene pegado en la puerta de su casa, o en la sala de su casa, en la cocina, o tal vez tenga usted un calendario y lo lleve en su billetera, o tal vez usted tenga una camiseta y lo tenga impreso ahí, pero nunca se dio cuenta que ese versículo es la solución para que usted cambie por completo y su corazón sea renovado y se aparte por completo del pecado.
Abra su Biblia. Vamos a ver de qué se trata esto. Y ese verso maravilloso está en Josué. Josué 1:8. ¿Cuántos lo tienen ahí? Léalo conmigo y léalo fuerte, hermano. Léalo fuerte para que se le quede en su mente y en su corazón. Le dije que le aseguraría yo de que este verso usted lo tiene tan presente, pero nunca le ha puesto atención. Josué 1:8 nos dice, léalo conmigo: nunca, diga nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el Señor del cielo. ¿Quieren ir al Teshuvá? ¿Quieren hacer Teshuvá como dice la Escritura? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino y todo lo que hagas te salga bien. Una mente que está todo el tiempo meditando en la Escritura, una boca que está todo el tiempo predicando, un corazón que está lleno de la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es un corazón, es una mente y es un ser por completo inocente al pecado. Porque cuando tu mente está llena de la palabra, cuando tú pasas el día completo meditando en ella, no hay diablo alguno que te meta algo para llevarte a pecar. Es el principio básico de la salvación, el principio básico de la santidad. Pero si tú alimentas tu mente con cualquier otra cosa menos la palabra, si estás pegada al internet o pegado al internet, a las redes sociales, si estás pegado a la televisión, a las novelas, a las películas, si te interesa otras cosas menos la palabra de Dios, entonces no te quejes y nunca digas no puedo cambiar. Eso significa no que no puedes cambiar, sino que no quieres cambiar. Porque el que quiere cambiar obedece lo que está escrito aquí. El que quiere cambiar toma una decisión, una sabia decisión de vivir en santidad. Cuando tú tienes todo el tiempo tu mente ocupada meditando en la palabra de Dios, la Biblia dice que todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lo que hagas te saldrá bien. Escucha bien, iglesia. No hay nada de lo que tú hagas que no te va a salir bien, si lo haces bajo el temor de la palabra, bajo la guía del Señor. Pero sobre todo, lo más importante, escucha bien, vivirás en santidad. Porque el Espíritu Santo te recordará todo el tiempo la Escritura. Y el Espíritu Santo todo el tiempo te dirá qué hacer y cómo resistir al diablo para que él huya de ti. Te enseñará todo el tiempo cómo batallar contra tu pecado. Y aquí viene el maravilloso versículo que dice que aquel que inició la buena obra, él mismo la terminará hasta llevarnos a la estatura del varón perfecto. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del eterno Dios del cielo.
para siempre su misericordia. Entonces dile al que está a tu lado, dile, pero dile, míralo a los ojos y dile esto: sí puedes cambiar, solo tienes que decidir hacerlo. ¿Y cómo entonces lo hago? Anda al Teshuvah, medita de día y de noche en la palabra, predica el evangelio, llena tu corazón de las cosas de Dios, porque cuando el corazón está lleno de las cosas de Dios, el pecado está por abajo, ahogándose en medio del Espíritu. Bendito sea el Señor. Quiero que esta noche te pongas de pie. Aleluya. Gloria sea al santo Dios del cielo. Alabanza sea el Dios de Israel. Bendito seas, Dios eterno. Santo, santo, santo es el Señor. Cerrado tus ojos, levanta tus manos al cielo esta noche y declárale al Señor y dile: Padre, perdóname. Perdóname porque muchas veces mi mente está en otras cosas menos, Señor, en lo que tiene que estar. Perdóname, Señor, porque mi corazón se ha apartado de ti. Perdóname, Señor, porque he perdido las fuerzas. Te bendecimos, Dios del cielo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levante sus manos al cielo. Levanto mis manos. Aleluya. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Levante sus manos al cielo en actitud de humillación. Aunque tenga 1000 problemas, levante sus manos y reciba del Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Con tus manos levantadas al cielo, pídele perdón al Señor esta noche. Con tus manos levantadas al cielo, pídele fuerza al Señor. Con tus manos levantadas al cielo, dile: Señor, transforma mi corazón, transforma mi vida, Señor. Renuévame, Señor, renuévame con tu espíritu. Transforma mi mente, Señor. Quiero vivir diferente, quiero ser otra persona. Llena mi mente y mi corazón de tu palabra, Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego del Señor.
Yo levanto mis manos. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Gloria sea el eterno Dios del cielo. Si ese aplauso es para el Señor Jesús, de lo más fuerte, glorifique al Señor. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor del cielo. Diga esta noche: hoy me voy renovado, hoy me voy transformado, transformada. Hoy me voy lleno de ti, Señor. Gracias por cambiar mi mente y mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Diga esta noche antes de irme, repite esto conmigo: Señor Jesús, desde esta noche me comprometo a guardar mi mente y mi corazón para ti. Espíritu Santo de Dios, cada vez que me sienta tentado, recuérdame la Escritura. Ahora ponga su mano en su cabeza, ponga su mano en su frente y dígale: Señor del cielo, en el nombre de Jesús, te pido que me hagas inocente al pecado y que me hagas sabio para predicar tu palabra. Hoy guardo Teshuvah, Señor, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga al pastor Andrés Palacios de la República del Perú. Gloria a Dios, es una gran bendición que nos ha dejado esta hermosa noche. Bien, gracias le damos a esos usuarios y usuarias de la 107, La Voz de la Esperanza y Esperanza TV, que estuvieron allí firme oyendo la palabra y por supuesto a ponerla por obra. Gracias por su receptividad y que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gloria a Dios. Aleluya.